Tenemos un intercesor aquí. Amén. Qué bueno. Buenos días, hermanos. Aleluya. Déjame acomodarme esto un poquito aquí. Ahora yo creo. Amén. Dios los bendiga. Que su gracia les cubra y sobreabunde en el corazón de cada uno. Damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en su casa el día del Señor para adorarlo, bendecirlo. Hemos estado orando por personas que han estado sufriendo pérdidas de familiares. Hemos tenido en tiempo reciente varias madres que fallecieron, ahora padres. También nuestro hermano Samuel, miembro de la congregación y vecino de mi calle, perdió su hermana, una hermana a los 45 años de edad. Y estamos orando por todos ellos, suplicando a Dios que Él sea su consuelo, que Él sea su roca. Nosotros los creyentes tenemos que tener a Cristo como nuestra única confianza, porque en el caso de nuestros familiares que sabemos que parten en Cristo, pues es más fácil para nosotros lidiar con eso, pero cuando son familiares que nosotros no estamos seguros de su fe, ni estamos claros si en algún momento vinieron a Cristo, nuestra esperanza entonces está basada en la justicia de Dios. Dios es bueno, Dios es justo y Él es santo y perfecto, no importa lo que pase en nuestra vida. Sus decisiones son soberanas, Él hace todo lo que realmente en su corazón Él tiene para hacer, y nosotros debemos reposar en la confianza de que Él es justo y Él es bueno, aunque a veces la vida nos parezca injusta y nos parezca que no es correcto lo que está pasando. Así que animémonos unos a otros, hermanos. De eso se trata la casa del Señor. No es solamente los pastores, es unos a los otros, todos nosotros. Si usted sabe de alguno de esos hermanos, cuando lo vea, abrácelo. Basta con el abrazo, no tenemos que decir tanto. A veces los clichés son peor que ninguna cosa. Es mejor el abrazo y decirle: mira, no sé ni qué decir, pero estoy contigo y estamos orando y te amamos. Y eso basta. Así que gloria a Dios por eso. Bien, esta mañana vamos a entrar en materia de nuestro sermón. Saludamos antes a los que están conectados a través de nuestra transmisión en vivo. Hay gente que siempre está ahí. Hay unos que todavía no tienen iglesia en Estados Unidos y siempre están ahí. Estamos orando por ustedes también. Que Dios les ayude a conseguir un lugar. Es bueno y glorioso tenerles siempre conectados, pero necesitan una iglesia física, un lugar donde echar raíces, un lugar donde les enseñen la palabra, pero también les disciplinen, les corrijan, les amonesten y ustedes sean parte, y sus dones y los dones que Dios les ha dado edifiquen a esa gente también. Así que hoy estamos en Hechos 2 y vamos a finalizar con el favor del Señor los últimos versos del capítulo 2, y después de eso vamos a tomar la cena del Señor en este día. Así que vamos a leer Hechos 2. Vamos a tomarlo desde el verso 40, y vamos a llevarlo hasta el final, hasta el 47. Y el tema que hemos puesto a este tercer sermón del capítulo 2 es un cuerpo unido y saludable. Y si usted recuerda, realmente esto que vamos a ver hoy es el resultado de la llenura del Espíritu Santo, es el resultado de la salvación que Dios trajo a esta gente, la llenura del Espíritu Santo, y ahora como comunidad de fe van a resaltar unas características, unos rasgos, y eso es lo que vamos hoy a centrarnos. Dice Hechos capítulo 2, verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos llegar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por la bendición y el privilegio de que hoy en nuestro presente tengamos tanta diversidad de versiones, de comentarios, tanta diversidad de traducciones. Gracias, Señor de gloria, por permitirnos tener nosotros en nuestra generación al alcance toda esta bendición de tener tu palabra en muchos medios, incluyendo los medios tecnológicos y digitales. Te damos gracias porque tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, es el sustento para nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y en esta mañana te suplicamos que nos nutras con tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos sostengas a través del alimento espiritual que es tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos concedas corazones humildes, corazones, Señor, tiernos para poder recibir tu palabra y ser capaces de someternos a ella y echar a un lado, Señor, los pensamientos y las preconcepciones que puedan estar en nuestra mente que afecten el recibir tu palabra en esta mañana. Ayúdanos con tu Santo Espíritu que nos habita. Permite que Él nos alumbre profundamente y que nosotros podamos aplicar a nuestras vidas las verdades que hoy escuchamos. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el nacimiento de un bebé, a pesar de que es el orden natural establecido por Dios, nunca deja de ser algo maravilloso y algo sorprendente. De hecho, cuando uno reflexiona en el proceso de gestación que Dios ha hecho desde la concepción hasta el nacimiento, resulta sorprendente ver el desarrollo y el crecimiento que en un término aproximado de 9 meses tiene una criatura en el vientre materno. Es un evento que se celebra tanto por los padres cuando es un bebé deseado, se celebra por los padres, se celebra por los familiares, por los abuelos, por todo el mundo, vecinos. Se ponen ahora cosas frente a las casas para anunciar que llegó un bebé. Es todo un motivo de celebración. Obviamente el nacimiento del bebé solamente termina el proceso de embarazo, pero no termina ninguna otra cosa. Al contrario, ahora ha comenzado una nueva vida y va a comenzar todo este proceso donde los padres van a estar dedicándose y perseverando en ofrecer sus cuidados y sus atenciones para asegurarse que ahora ese bebé continúe en su crecimiento y desarrollo humano. O sea, ya la celebración termina y ahora se establecen rutinas y se establecen estrategias y se establecen cosas para asegurarnos que podamos cuidar a ese bebé y llevarlo a que madure, a que crezca. Así que esos procesos son
rutinarios, ya no es la celebración cuando llegó, ya un pamper fétido a las 3 de la mañana, no es la celebración que había el primer día, chiji, chija, y poner ahí que llegó el bebé. Ahora están enfrentando la realidad de que la luna de miel se termina. Todo viene a ser ahora una rutina, pero una rutina que es necesaria. Ya no hay nada extraordinario, ahora son muchas cosas ordinarias todos los días que van construyendo y edificando lo que Dios va a hacer con ese bebé. En nuestro pasaje de hoy nosotros tenemos a una iglesia naciente, una iglesia que acaba de nacer, y la vemos moviéndose a exhibir características que pueden llevarla hacia la madurez, y por eso hacemos la analogía. En ese momento que leemos este pasaje, el que acabamos de leer, no vemos, hermanos, que la iglesia esté en su plenitud, en su madurez. Es lo contrario, vemos una iglesia que acaba de nacer. Es una iglesia que le faltan cantidad de cosas que en el desarrollo de ella va a continuar adquiriendo y va a seguir creciendo en ellas. No debemos idealizar la iglesia de la que leemos en este pasaje. No debemos romantizar tampoco de la iglesia que acabamos de leer en este pasaje, como si lo que ellos practicaron aquí fuera algún tipo de receta, que si nosotros lo hacemos idéntico vamos a ser una iglesia de éxito. Vamos a ver que el propósito de este pasaje no es presentar una iglesia exitosa, es presentar una iglesia fiel, es presentar una iglesia que comienza a moverse en fidelidad a las cosas que Cristo prescribió y ordenó para que nosotros, la iglesia, fuéramos. Y por lo tanto es un pasaje al cual nos acercamos con detenimiento y con cuidado, sabiendo que esta iglesia que vemos y que algunos piensan que ya tenía todo lo que necesitaba, tenía profundas carencias y estaba en transiciones de cosas que luego cambiarían. Por ejemplo, cuando vemos este pasaje nos vamos a dar cuenta que ellos se reunían, se congregaban todos los días tenían algún tipo de reunión, todos los días se congregaban, todos los días, y hay gente que ha pensado, eso tenemos que hacerlo. Eso iba a cambiar, hermanos. Luego en el libro de los Hechos vamos a ver que la iglesia se reunía el primer día de la semana. Se reunían una vez en la semana y partían el pan o celebraban la cena del Señor. Hay cosas en este libro de los Hechos que son patrones para nosotros ver, algunas que la iglesia está ordenada a hacer y otras que eran transiciones de una iglesia naciente para convertirse en una iglesia madura. A veces el problema ha sido que nos asombramos por ciertas cosas que esa iglesia transicional tenía y pensamos que esas son las cosas que la iglesia debe enfocarse hoy. Oramos y permite al Señor que al examinar este pasaje con un poco de detenimiento esta mañana podamos ver realmente qué es aquellos rasgos de fidelidad que esta iglesia exhibió, que son los que nosotros debemos mirar como iglesia de Cristo, como iglesia local, y suplicarle a Dios que nos permita vivir de esa manera, que como iglesia nos permita movernos hacia esto. Usted va a ver también que esta iglesia dependía absolutamente de los apóstoles, totalmente dependiente de los apóstoles, y que luego en la transición, crecimiento y madurez de la iglesia se desarrollarían líderes, ancianos, obispos, pastores, diáconos, y también el mismo cuerpo sería habilitado con los dones necesarios para edificarse los unos a los otros, y ya no sería una dependencia absoluta de los apóstoles, sino lo que siempre Dios quiso, que fuera un cuerpo, unidos todos, cada uno en la gracia y el don que Dios le ha dado, edificando ese cuerpo en amor. También
podemos ver que comenzaron ellos a vender sus posesiones en un momento transicional, en un momento donde esto era necesario, pero luego vamos a ver que la iglesia se paraba para el día del Señor conforme habían prosperado lo que iban a llevar. Esto no es un patrón que se repita y que haya que imitar en la iglesia cristiana, como algunos también han querido hacer ilegítimamente para tomar el dinero de los hermanos y de las personas en la iglesia. Entonces, tampoco vemos aquí misiones. Las misiones es algo que luego la iglesia maduraría en entender. La iglesia de Jerusalén no fue quizás la iglesia más misionera en ese momento. Sin embargo, cuando se funda la iglesia de Antioquía, vemos a una iglesia con un modelo misionero extraordinario y muy amplio. Así que cuando nos acercamos a este pasaje, vemos una iglesia que acaba de nacer y que está moviéndose a las características que la pueden llevar y la van a llevar a madurar como iglesia, a madurar como cristianos. Y nos vamos a enfocar en esas características en esta mañana y luego en ver cómo podemos aplicar esas características, reflexionar nosotros como iglesia local, como miembros de la iglesia local, ¿dónde estamos con esas características? ¿Dónde está Torre Fuerte en medio de lo que estamos viendo en este pasaje? Número uno, cuando leemos el pasaje, se nos dice inmediatamente que esa gente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y cuando hacemos la pregunta, ¿quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Pues es los 3,000 que creyeron. Recuerde que aquí hubo un movimiento sobrenatural de Dios salvando a estas miles de personas. Por lo menos 3,000 personas fueron bautizados. 3,000 personas dieron testimonio y profesaron públicamente su fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia, la Escritura, los cuenta como la iglesia, lo que indica que estamos hablando de conversiones genuinas, estamos hablando de nuevos nacimientos, estamos hablando de creyentes que realmente fueron añadidos al cuerpo del Señor Jesucristo. Y esas personas, esos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es importante que entendamos un poquito más qué es ese perseveraban. Otras versiones lo traducen muy bien como se dedicaban continuamente. La indicación en esto es que las actividades que vamos a ver aquí, las que siguen, las 4 actividades que ellos estaban adhiriéndose, no era de manera casual, opcional, fortuita, incidental o de manera secundaria. Esta palabra perseveraban significa que esta gente se entregó a estas cosas. Estas cosas que se van a mencionar aquí, esta gente se dedicó a esto, se consagraron a hacer estas cosas, se empeñaron en hacer estas cosas. O sea, las practicaban con solicitud y diligencia. No era casual, no era opcional. Estas cosas que vamos a ver, esos 4 rasgos, esas 4 características que lista el verso 42, fue a lo que esta iglesia que nació se dedicó, hermanos. A estas cosas esta gente se aplicaron totalmente. Y lo primero que se nos dice, a lo que se aplicaron es a la doctrina de los apóstoles. La doctrina significa la enseñanza. La palabra doctrina, que para algunas personas en otros lugares les crea tanto problema y a veces dicen cosas tan aberradas como: no, en esta iglesia no nos enfocamos en doctrina, pues nos enfocamos en el Espíritu Santo. No saben, Señor, lo que están diciendo, porque doctrina significa enseñanza. La enseñanza de que la enseñanza de la Biblia. Entonces, si una iglesia no se enfoca en doctrina,
¿En qué se enfoca? Si lo que nos mandaron a nosotros es a enseñar el Evangelio, a enseñar todas las cosas que Cristo nos mandó. Otros dicen, no, eso de doctrina es malo porque la doctrina divide, la doctrina separa, la doctrina trae opiniones. Pues definitivamente que la doctrina tiene que hacer una línea y tiene que separar, número uno, entre los que no son creyentes de los que son creyentes verdaderos. Eso es lo primero que hace la doctrina. Cuando alguien dice que la doctrina divide, pues claro, la doctrina tiene que dividir. Es el propósito de que divida y haga saber a aquellos en la iglesia que son creyentes verdaderos de los que no son. Es la esperanza de que aquellos que no son creyentes sean iluminados por el mensaje del Evangelio y vengan a la fe que es en Cristo Jesús. Y por supuesto la doctrina también va a separar aquello que es incorrecto, aquello que es error, aquello que no es puro, aquello que no está en línea con el mensaje claro del Evangelio. Por lo tanto, esta iglesia, en su momento de acabar de nacer, lo primero que Dios hizo con ella es que se dedicaran a la enseñanza de los apóstoles. Se dedicaran, hermanos, no casualmente, no de vez en cuando. Esta gente se aplicaron, esta gente todos los días en ese momento estaban sentados a los pies de los apóstoles escuchando la doctrina apostólica, la enseñanza. ¿Ahora qué es la enseñanza apostólica? Es una buena pregunta. Y si lo queremos llevar a su forma más simple, ¿qué diríamos que es la doctrina apostólica? Pues por supuesto el Evangelio. Si nosotros vemos los dos sermones del apóstol Pedro, quien es el primero que tiene la gracia de Dios de poder tomar las llaves y abrir la puerta para salvación en el reino de Dios, si examinamos sus dos sermones, que ya examinamos uno y con el favor de Dios veremos el otro en unos cuantos domingos, entonces veremos, hermanos, que con claridad el apóstol Pedro expresó el Evangelio con claridad. Él les mostró a esta gente que el rechazo, crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo, todo esto había sido profetizado. Él les mostró que la razón de toda la historia que ellos conocían, la razón de toda la historia de ese pueblo apuntaba a aquel momento crucial. Pedro no tuvo vacilación ninguna en predicar un sermón directo a aquella gente y decirles que ustedes mataron al Mesías, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes crucificaron al Cristo, pero lo hicieron por el determinado consejo de Dios. Eso no los exime de culpa, pero era el plan y propósito de Dios. Así que la doctrina apostólica es la enseñanza clara y pura del Evangelio, hermanos. Por supuesto, también es importante que entendamos que en ese momento los apóstoles estaban fungiendo como los profetas del Antiguo Testamento hicieron en el periodo que les tocó a ellos ministrar. Los apóstoles estaban enseñando autoritativamente la palabra de Dios. Era el momento donde a través de la enseñanza apostólica la escritura continuaba haciéndose, escribiéndose. Por lo tanto, esta gente hablaba de forma autoritativa el Evangelio y la palabra de Dios. Y ahora debemos entender que esa es la razón por la cual por las manos de ellos se hicieron muchas señales y prodigios, porque las señales y los prodigios lo que hacían era autenticar que el mensaje que ellos traían era un mensaje absolutamente autoritativo. Era Dios que estaba hablando a través de ellos en la enseñanza y la predicación del Evangelio. De hecho, en Hebreos 2, si son tan amables, si me acompañan ahí. En Hebreos 2, verso 1 en adelante, tenemos una escritura que
nos confirma que las señales, los milagros y los prodigios hechos por las manos de los apóstoles eran para autenticar el mensaje autoritativo. Era Dios mismo dando testimonio con ellos de que lo que hablaban era lo que Dios les había dado para que hablasen. Dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario, recuerde que en Hebreos hay varias advertencias y amonestaciones, esta es una de ellas y son para nosotros los creyentes. Por tanto, es necesario que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso se refiere a la entrega de la ley en el Antiguo Testamento, cuando dice ahí que la palabra dicha por medio de ángeles es la ley. Entonces, si esa palabra dada por ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, mira el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, mire ahora, nos fue confirmada por los que oyeron? O sea, los que oyeron de primera mano fueron los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces es necesario e importante que una iglesia conozca que una de las actividades principales, medulares, necesarias, a las que debe estar entregada, aplicada esa iglesia, es a la enseñanza de las Escrituras, es a la predicación del Evangelio, es a sentarnos como estamos haciendo ahora y que se nos predique el Evangelio, que se nos enseñe el Evangelio, que abramos las Escrituras y se nos exponga la verdad de la palabra de Dios. Esto es una marca de una iglesia que es saludable. Esto es una marca de una iglesia que va a crecer hacia madurez. Una iglesia que rechaza la palabra, una iglesia que toma la enseñanza como algo opcional, marginal, secundario, es una iglesia que va a permanecer inmadura. No importa los dones que tenga en ella, no importa los carismas que pudiera tener en ella, es una iglesia que va a permanecer inmadura, es una iglesia que estará en peligro de ser arrastrada por los vientos de doctrinas erróneas que soplan fuertísimo en el mundo y que arropan claramente a muchas congregaciones, a muchas iglesias. Por lo tanto, es necesario, hermanos, que nosotros prestemos atención con mayor diligencia a la Escritura. Es necesario que nosotros en Torre Fuerte nos apliquemos más a la enseñanza de la Biblia. Es necesario que los miembros de la iglesia busquen las maneras de cómo venir a los estudios bíblicos, de cómo hacer del día del Señor un día no opcional, sino el día donde yo debo estar en la presencia del Señor, adorando su nombre a través de todas las cosas que hacemos juntos en la casa del Señor, el día del Señor. Este rasgo, hermanos, está primero ahí, no solo por estar primero, es que esto es medular, es que la enseñanza bíblica no es opcional, es que discipularse no es opcional, es que ser un discípulo es ser un creyente, y ser un creyente es ser un discípulo. Es que no hay tal cosa como un discípulo del Señor que diga, no, sí, no, a mí me gusta la iglesia, pero realmente yo no tengo tiempo para clases, ni tengo tiempo para estudiar, ni tengo mucho tiempo para estar ahí. No, hermanos, no hay tal cosa como eso. El que nace de nuevo desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual para que por ella pueda crecer para salvación. Esa es la realidad, amados hermanos. Yo recordaba de repente cuando era yo pequeñito
A lo mejor usted tuvo esa situación, pero a mí mi estómago ha sido delicado, parece que desde que yo era un niño, y me daban lo que mi mamá decía, empachos. ¿Alguien le ha dado empachos? ¿Se empachó? Sí, ahora nadie se empachó porque eso es de viejos, ¿verdad? Pero yo me empachaba y me llevaban donde una señora, y ya te sabe, una señora que hacía cosas raras sí, y entonces me santiguaba y me hacía la cruz y un aceite y unos sobos y no me pregunte si era el diablo o quién era, pero se me quitaba el empacho. Entonces iba y comía. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Que lo natural es que uno desee comer, hermanos. Si uno no tiene apetito, si uno no desea comer, algo no está bien. Los creyentes debemos querer comer la palabra. Eso es, o sea, es como, es naturaleza. Es la naturaleza del creyente querer la palabra. Por supuesto, sabemos que hay temporadas, sabemos que hay dificultades, sabemos que hay cosas que pueden ensombrecer esto, pero el hambre tiene que resurgir en nosotros. Así que pensemos esto, reflexionemos hoy en esto. Como iglesia nosotros queremos alinearnos con estas características. Eso es lo que queremos. Ya no andamos buscando ser una iglesia grande, ya no andamos buscando ser una iglesia de éxito, ya no andamos buscando ser una iglesia conocida. Lo que estamos buscando es ser una iglesia fiel. Eso es lo que estamos buscando. Y fidelidad significa enseñar la palabra. No apologies, enseñar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Exhortar, corregir, enseñar, redarguir, disciplinar en la casa del Señor. Eso es fidelidad. Y la única forma de hacer eso, hermanos, y que como pastores, obispos del rebaño, nosotros, el equipo pastoral, podamos hacer esto, es que creyentes verdaderos, nacidos de nuevo, deseen la palabra. Esta gente comienza bien, comienzan con una gran ventaja. Esta gente comenzaron con 3,000 personas que habían nacido de nuevo. Y como nacidos de nuevo, estaban aplicándose ¿a qué? A la enseñanza apostólica, a la doctrina apostólica. Tenían hambre y estaban comiendo la palabra. No eran perfectos, recuerde, no los vamos a idealizar ni vamos a romantizar. No eran perfectos. Esto es una iglesia que acaba de nacer, y así como un bebé que acaba de nacer, le falta tanto, a esta iglesia le faltaba, pero estaba en el camino correcto con lo que estaban haciendo. Lo segundo que vemos en nuestro pasaje es que perseveraban o estaban dedicados en la doctrina de los apóstoles, pero también en la comunión unos con otros. La comunión unos con otros. Ciertamente, hermanos, la salvación es personal. Estamos claros en eso. La salvación es personal. Pero Dios no diseñó la vida cristiana para ser individualista. No diseñó la vida cristiana para hacerse de manera individualista. El plan de Dios, hermanos, abarca una realidad grandísima, y es que Dios quiso hacerse un pueblo para sí mismo. Y obviamente en ese pueblo Él considera el aspecto de cada individuo, pero también Dios considera el aspecto total, el aspecto de su pueblo completo. Ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Ese es el plan que nos tiene aquí hoy predicando el evangelio en el siglo XXI. Pablo le escribe a Tito, su discípulo, en el capítulo 2 de esta carta, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Tito 2:14. Tito 2:14 nos dice por qué Cristo se entregó. Dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Repito ese maravilloso verso, hermanos. Él, o sea Jesús, se entregó por nosotros, o sea en nuestro lugar,
para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí, separar, consagrar, santificar para sí un pueblo elegido. Un pueblo que Él eligió, dedicado a hacer el bien. O sea, nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero tenemos una naturaleza de comunidad en nosotros. Esos son los rasgos. Ese es el segundo rasgo en mirar una iglesia saludable que debemos ver. Podríamos ser una gran iglesia de enseñanza, una gran iglesia que es fiel enseñando a la gente y que traza bien la palabra de verdad y que predica apasionadamente el evangelio, pero si no nos convertimos en una comunidad auténtica de fe, entonces algo no está bien en nuestro proceso de crecimiento. Algo no estaría bien en nuestra madurez y en nuestro desarrollo, porque estas cosas van tomadas de la mano una con la otra. Si a mí me enseñan la palabra y el Espíritu me van a llevar a amar la comunidad y a desear ser parte de la comunidad. Y es cierto, amados, que nosotros luchamos todos los días y usted quizá ni se da cuenta cómo somos avasallados con las tendencias individualistas que tenemos en nuestra sociedad, especialmente nosotros que hemos sido, por la voluntad soberana de Dios, influenciados por los Estados Unidos de Norteamérica, quienes desarrollaron un estilo de vida absolutamente individualista. Entonces es claro que como sociedad y parte nosotros de una iglesia luchamos con eso, luchamos por proteger nuestra individualidad, luchamos a brazo partido porque nadie se meta en mi vida, luchamos a brazo partido por no abrir las puertas de mi vida para que nadie entre. Pero eso es pecado. Cuando decimos que luchamos es que estamos luchando con el pecado de no querer ser parte de lo que Dios me llamó a ser. Si es que me llamó a ser el cuerpo de Cristo. Si Él me llamó y me salvó, yo no tengo opción. Si Él me llamó y me salvó, Él me ha dicho: tú eres parte de mi pueblo elegido. Y ese pueblo habita junto. Ese pueblo vive junto, adora junto y vive junto, y debemos hacer la vida juntos. Creo que hay aquí un detalle para reflexionar y para orar y para suplicar a Dios que nos ayude a lidiar con nuestro pecado, con la idolatría de la individualidad, con el egoísmo de querer que nadie pase de los límites que yo he puesto para que no vean mis debilidades y no vean mis pecados. La iglesia es todo lo contrario. La iglesia debería ser que yo tenga la confianza, como ya Cristo me perdonó, como ya soy perdonado, no debo tener el temor de dejar ver mis debilidades, porque ya Cristo me perdonó. Pero por supuesto, acérquese acá, que esto lo voy a decir bajito. Por supuesto, eso es más fácil donde todos son creyentes genuinos. Es más fácil confiar cuando sabemos que todos estamos conscientes de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Si Cristo perdonó mis pecados en la cruz del Calvario y Él los echó al fondo del mar para nunca más recordarlos, entonces los otros creyentes sabrán que nadie va a señalar ahora los pecados presentes que vean, porque Cristo los perdonó. Entonces, ¿qué elimina eso? Eso debe eliminar mi miedo. Eso debe eliminar el que ponga tantas cortinas para que nadie sepa de mis debilidades. ¿No es verdad que así vivimos, hermanos? Llenos de cortinas, cubriéndonos. ¿No es verdad que así vivimos? Con las hojitas de higuera, como Adán, tratando de taparnos. Nuestros pecados son tan feos que te puedes tapar con una mata de plátano y en algún momento, como dice el jíbaro, se te va a ver la costura. Usted lo sabe. Por más
se va a ver. Por lo tanto, el Señor creó la comunidad de fe para que nos animemos unos a otros, para que podamos confesar nuestros pecados unos a otros y que seamos sanados y seamos alentados y restaurados. Pero como la mayoría de los que está aquí hemos vivido alguna experiencia o hemos visto alguna experiencia en algún lugar, en alguna iglesia, donde alguien que se vio su pecado, lo flagelaron, lo marginaron, entonces nosotros tenemos fobia a la comunidad de fe. Pero ser comunidad es la naturaleza de la iglesia, hermanos. Así que piense bien lo que estamos predicando hoy. Piense lo bien lo que estamos predicando hoy. A un pez yo no necesito suplicarle que se meta en el agua. El agua es su medio. El agua es la naturaleza, es lo que le permite respirar, vivir, ser. A un creyente verdadero no se supone que tengamos que suplicarle que se haga parte de la comunidad de fe. Es algo que está en su naturaleza. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo? La comunión entre nosotros, hermanos, ¿sabe de dónde sale? Sale de nuestra unidad con Cristo. Porque usted y yo estamos unidos a Cristo. Y recuerde que eso sucede en la salvación. Nos unieron a Cristo. Y Cristo, ¿con quién va a estar unido? Con su Padre. Entonces de nosotros fluye, el deseo de comunión con los otros que están unidos a Cristo. No debe ser lo contrario. No debe ser que un creyente ansíe la comunión con los impíos y no quiera la comunión con la iglesia. Es contrario, hermanos. Es contrario. Si usted piensa que es creyente y usted se ve atraído continuamente a hacer alianzas con los impíos, a estar con ellos de maneras que afectan su vida, y tienes aversión a ser parte de la comunidad de fe, reflexione esta mañana, por favor, si usted está en la fe. Reflexione esta mañana si en verdad usted está en Cristo, porque lo natural es que sea lo contrario. Lo natural es que amemos estar en la casa de Dios, con los santos, con la gente de Dios, y que desarrollemos aversión por las prácticas de los impíos. No significando que nos vamos a enclaustrar en una burbuja, sino significando que no voy a hacer alianzas y yugos desiguales con los impíos. Es claro, hermanos, la comunión cristiana, amados, no solo es por el propósito de la camaradería, que nosotros diríamos el jangueo, ¿verdad? O no solo es con el propósito de disfrutar de cosas juntos, que tiene ese propósito, pero es mucho más que eso. Por eso es que es ordenada, por eso es que tiene que haber esa comunión, porque la comunión cristiana es la que nos permite cumplir los mandamientos que la Biblia nos da en el Nuevo Testamento de lo que tenemos que hacer los unos con los otros. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero yo tengo que ver esos versos, así que si usted busca rápido la Biblia, ponga los dedos a trabajar, y si no, mire la pantalla y veamos esto. Juan 13:34, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Cristo? ¿Un mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Y cómo yo voy a amar al otro si yo no estoy con el otro? Aquí no estamos hablando de un sentimiento, ay sí, cuando está la congregación, ay sí,
Yo amo a esa gente. Pero es que si no estamos aquí, ¿cómo vamos a amar al otro? Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros. Mire bien esto, hermanos. Eso amerita un sermón. Miembros los unos de los otros. Wow. Miembros los unos de los otros. Así como nuestro brazo se compone de distintas partes para que pueda funcionar. Es lo que dice la Biblia. Miembros los unos de los otros. Más abajo en el verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Eso es madurez. Llegar a eso es madurar. Imagínate, en una iglesia local donde es casi nulo que los pastores, nosotros mismos, podamos amonestar a alguien y que se quede en la iglesia y se corrija. Imagínate amonestarnos unos a otros. Amonestarnos unos a otros y que podamos ir donde el otro y decir, hermanos, esta conducta está mal. Te estoy diciendo por amor. Hermanos, tenemos que ir ahí. ¿Estamos ahí hoy? No, estamos en la ofensa a flor de piel. Estamos en que si alguien me dice algo, yo no vuelvo más, mira, no, hermanos, esta es la vida cristiana. Esto es crecer y madurar. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Créame, es mi humilde opinión, no es una opinión teológica, es de Richard González. Yo creo que hay más poder del Espíritu Santo operando en alguien que si yo le corrijo, decida quedarse y enmendar su vida en el bien de la casa de Dios, a que haya una sanidad impresionante. Toma más poder hacer eso en un ser humano que sanar el cuerpo físico. 1 Corintios 12. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen. ¿Cuán preocupado está usted hoy por el resto de nosotros? ¿Cuánto usted piensa en nosotros? ¿Cuánto usted ora por nosotros? ¿Qué hace usted para lograr que su vida y sus dones nos edifiquen a nosotros? Y nosotros me estoy refiriendo al otro. Y la pregunta me la hago a mí mismo: ¿qué hago yo? ¿Cuánto me preocupo por usted? ¿O estamos preocupados por nosotros? ¿Por nuestra familita? ¿Nuestra casita, nuestra finquita, nuestro carrito? ¿Todo eso está bien? Pues estamos chilling. La vida está bien. God is good all the time. Hermanos, esto es comunión. Porque nos gusta la comunión del chocolatito, la comunión del chinchorreo. Fuimos a chinchorrear, nos gozamos. Eso es bueno. Pero la comunión bíblica y verdadera nos lleva a estas cosas que estamos hablando aquí. Gálatas 5. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oh, hermano, ¿a quién usted está sirviendo por amor? Aquí en la casa del Señor. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pastor, pero yo casi no puedo con la carga mía. I know. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Hay alguien que, si miras hoy, tiene más carga que tú, créeme. Alguien tiene más carga que tú, y comunión significa
Oye, hermano, déjame ayudarte a llevar esto. Déjame ayudarte a cargar esto que está duro. Déjame ayudarte a cargar ese dolor. Déjame ayudarte con esa preocupación. Déjame ayudarte con esto. Esa es la comunión que se está refiriendo la Escritura, hermanos. Efesios 4, con toda humildad y mansedumbre. Oh, esta es bien importante. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y Dios da oportunidades para estas cosas. Inmediatamente, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos, ese es el mandamiento bíblico. Efesios 5:22, todavía una palabra más difícil. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Wow. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Años atrás, para mí era más fácil entender que alguien que sirve en el estacionamiento me dijera: pastor, la gente tiene unas actitudes bien hostiles, ellos quieren hacer lo que le da la gana. Yo entendía eso, no teníamos el evangelio. ¿Cuánto ha cambiado eso hoy? No tanto. Y eso es preocupante. Es preocupante que sepamos más teología, pero no se refleje en las actitudes de mi corazón. Porque la Biblia me manda a someterme al servidor que está en el parking. Aunque yo no entienda el porqué de su instrucción, aunque yo no entienda por qué yo debo caminar más, aunque yo no entienda, usted viene a adorar al Señor. Usted viene a someterse a la casa del Señor. Y es difícil empezar desde afuera ya sin someternos, hermanos. Es duro, yo sé que es duro. Yo sé que es un mensaje confrontador. Pero este es el mejor que tengo hoy, no hay otros. Eso es lo que me da el pasaje. Filipenses 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. Colosenses 3, no mintáis los unos a los otros. Primera Tesalonicenses 4:18, alentaos los unos a los otros. El contexto de Tesalonicenses es claramente la consolación que el apóstol Pablo trae con la venida del Señor. Primera Tesalonicenses 5, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Hebreos 10, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, al amor. Santiago 4, hermanos. Me salió el tono como, ¿verdad? Como con pena. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y por favor tengan claro que yo también soy otro. Yo estoy ahí, en ese otro. Santiago 5, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Eso es una amonestación fuerte. Santiago 5:16, confesad vuestras ofensas, se refiere a pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y es el contexto ese que está ahí.
Lo usamos para general, pero ese es el contexto más directo de la oración del justo puede mucho. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos, pero sin murmurar. Mira, dejé ese hermano en la casa, eso es un reguero, muchachos, eso come. No lo traigo más a casa. Mejor le pago los estudios a los hijos y a todo el mundo, pero no lo dejo más en casa. Y cierra como comenzó. Primera de Juan 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, todo eso es posible solo por la pura gracia de Dios. Corazones regenerados son los que pueden moverse hacia esa clase de comunión, hacia esa clase de coinonía. Tercero, ya vamos a terminar. Nuestra estructura del pasaje de hoy nos dice que ellos estaban dedicados al partimiento del pan. El partimiento del pan. Y la indicación es bastante clara a que se refiere a la cena del Señor. Se refiere a que estimaban la cena del Señor como una ordenanza importante. La recibieron de primera mano de los apóstoles. Y hay algo que recordar. Y es que en la iglesia primitiva, la cena del Señor era parte de lo que ellos llamaban el ágape. O sea, ellos tenían una cena a la cual todos los hermanos de la iglesia participaban, y esa cena tenía otros elementos y tenía probablemente otras cosas para comer, y en medio de esa cena ellos tomaban la cena del Señor. Eso es lo que usted ve cuando Pablo escribe a los Corintios y ordena la situación de la cena, y Pablo describe lo que estaba pasando y dice que unos se adelantaban y se comían toda la comida y otros se embriagaban, lo que significa que era una cena, le llamaban el ágape, y en medio de esa cena se partía el pan y se tomaba el vino. Así que es importante que entendamos que esta característica, esta tercera, lo que habla es de la centralidad de Cristo y de su sacrificio en la iglesia naciente. Ellos perseveraban en anunciar que Cristo había venido, había muerto, había resucitado y que regresaba de nuevo por su pueblo. Una iglesia saludable tiene en un lugar de prioridad y de estima el partimiento del pan o la cena del Señor. Y número 4, estaban dedicados a las oraciones. Y aunque muchas versiones modernas o traducciones han puesto en singular la oración, la realidad es que del lenguaje literal es las oraciones, y simplemente puede ser el por qué se puso en plural, porque estos creyentes eran judíos antes de venir a Cristo, y obviamente estaban adheridos a prácticas judías, y todavía las 3 periodos de oración del día, la mañana, en la tarde y al anochecer, eran observados por estos cristianos. Lo vemos cuando Pedro y Juan van a la hora de la oración, que era la hora novena. Esa era la segunda del día, las 3 de la tarde. Ellos todavía estaban practicando eso porque era la forma que sabían y entendían. No era la única oración que practicaban. Vemos luego las oraciones que esa gente hacía, pero todavía participaban de las oraciones y estaban entregados, hermanos, a adorar a Dios, aún con los elementos que conocían del judaísmo, pero que ahora tenían claramente el evangelio en todo esto. Una iglesia que no ama la oración o que no tiene la oración como prioridad es una iglesia que le van a faltar recursos espirituales, le va a faltar recursos divinos. Hermanos, necesitamos nosotros la oración individual, pero necesitamos la oración congregacional, necesitamos unirnos en oración. Número 2 del sermón y terminamos. Quiero captar su atención para poder dar una aplicación a esto con claridad, como hablamos en nuestra introducción, que este pasaje, hermanos, no debe ser abordado con una mente pragmática que pretende convertir todo esto en programas y estrategias para crear una iglesia exitosa.
En otras palabras, esto no es una receta para una iglesia exitosa. Estas son las actitudes fruto de corazones regenerados y llenos del Espíritu Santo que emprendieron el camino de procurar vivir con fidelidad la vida cristiana. Esto es lo que Efesios 4:1 nos dice Pablo, después de darnos doctrina en los primeros 3 capítulos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Nos acercamos a ese pasaje comprendiendo que aquí hay cosas en transición, pero que esas 4 actitudes que esta gente comenzaron a vivir son las actitudes que Dios quiere cultivar en corazones regenerados. Y oramos en esta mañana que podamos aplicar esto, y mientras tomamos la cena hoy anunciamos la muerte del Señor y anunciamos su regreso, reflexionemos también en la aplicación. Estamos nosotros los que estamos aquí, hermanos, estamos dedicados a la enseñanza bíblica que se imparte en nuestra iglesia, habiendo explicado lo que es dedicados. O sea, estamos aplicados, estamos apasionados por ella. Lo hacemos de forma regular, intencional y con un corazón humilde. Permitimos a otros hermanos, aunque no sean pastores, que puedan enseñarnos y amonestarnos a nosotros. ¿A quién enseñamos y amonestamos? Nosotros. ¿A quién usted le enseña la Biblia? ¿Con quién usted comparte el evangelio en la iglesia? ¿A quién usted afirma en la fe? ¿A quién usted discipula? ¿A quién usted puede ir y darle una amonestación en amor? O alentarle en amor, edificarle en amor. ¿Qué lugar le damos a la cena del Señor en nuestra vida? Es importante. Es ritual, es pues si voy y hay, amén. ¿Qué lugar le damos a la cena? Y finalmente, sabiendo que nosotros como iglesia local, y esta es la aplicación más directa para nosotros como iglesia local, sabiendo que nosotros como iglesia local nos encontramos al igual que esos primeros creyentes, apenas moviéndonos a características que nos permitan vivir con fidelidad la vida cristiana, sabiendo que no somos una iglesia en el sentido de obra terminada, sino apenas en comienzo. ¿Qué actitud tenemos ante las carencias que tiene esta iglesia? Ante las imperfecciones, ante las faltas, ante los desaciertos, ante las irregularidades que como iglesia podamos tener. Es una actitud de humildad, de oración, es una actitud de amonestación constructiva al liderazgo, o es una actitud de queja, o es una actitud de arrogancia. Permita al Señor hoy que su palabra nos amoneste, nos rete y produzca en nosotros el deseo de que estas características crezcan en nosotros individualmente y como congregación.